En este video vamos a estudiar qué pasa cuando las funciones no son continuas en algún punto. Para que suceda eso, pueden suceder dos cosas, ¿sí? Es decir, en el caso de que yo tenga una discontinuidad en un punto x0, esto se debe a dos motivos, ¿sí? Hay dos formas en que eso puede suceder. La primera es que no exista, ¿sí? Que no exista el límite cuando x tiende a x0 de f de x, ¿sí? O bien que este límite sea infinito, ¿sí? Este es el primer caso en el cual una función no es continua en x0, ¿sí? Que no exista límite o que sea infinito. Un ejemplo de esto es la función, ¿sí? 1 sobre x, que tiene problemas en el 0, ¿sí? Porque en el 0, esto es un gráfico totalmente cualitativo, ¿no? En el 0, esta función, su límite, digamos, va al infinito y yo no la puedo evaluar. Entonces acá tengo, naturalmente, una discontinuidad en el 0, debido a que el límite cuando x tiende a 0 de esta función es infinito. Ahora, el segundo caso en el que una función no es continua es en el que sucede que existe el límite cuando x tiende a x0, ¿sí? De f de x, y vale L, pero sucede o bien que este límite es distinto a f de x0, ¿sí? Es decir, sucede que L es distinto de x0, o sucede que f no está definida o no tengo definida, ¿sí? No tengo definida f de x0. Bueno, pongamos un ejemplo de esto, ¿no? Si yo tengo la función f de x igual a x cuando x es distinto de 2 y vale 7 cuando x vale 2, ¿sí? En este caso lo que tengo, si hacemos un gráfico cualitativo, es una cosa de este estilo, ¿sí? Está ahí todo bien hasta el número 2, que tengo un agujerito y esto acá, ¿sí? Entonces el límite cuando x tiende a 2 vale 2, esta función de la función x, pero f en 2 vale 7, ¿sí? Bueno, en estos casos lo que decimos es que la discontinuidad es esencial, ¿sí? Y en estos casos decimos que la discontinuidad es evitable, ¿sí? ¿De dónde vienen estos nombres? Bueno, de que en este caso, ¿sí? En este caso, no tengo manera de salvarme de la discontinuidad en x igual 0, ¿sí? No tengo ninguna manera de redefinir esta función para que en x igual 0 me quede todo bien. Ahora, en cambio, en esta función de acá, con mover este puntito hacia el agujerito ese, ¿sí? Es decir, redefinir la función para que en x igual 2, en vez de valer 7, valga 2, convertía mi función en una función continua, ¿sí? Que en definitiva pasaría a ser la función f de x igual x. Bueno, justamente el hecho de que estas discontinuidades se llamen del tipo evitable, ¿sí? Que se llamen evitables, es porque se pueden evitar o se pueden salvar. Déjenme que pase para acá al costado, para que les muestre un ejemplo de una función que existe el límite cuando x tiende a x0, pero que en ese punto, en el punto x0, la función no está definida, ¿sí? Es decir, que les muestre otro ejemplo de discontinuidad evitable. Supongamos que tenemos a la f de x igual al seno de x sobre x. Esta función en cualquier punto distinto de 0 es continua porque es el cociente entre dos funciones continuas, ¿sí? Voy a tener problemas cuando lo de abajo se haga 0, ¿sí? Entonces en x igual 0 tengo discontinuidad. ¿Y discontinuidad de qué tipo? Bueno, para esto necesito estudiar si existe o no existe el límite. Pero el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, nosotros ya sabemos que vale 1. Por lo tanto, esta función tiene una discontinuidad evitable en x igual 0, ¿sí? ¿Y evitable por qué? Y bueno, porque si yo redefino mi función,
¿sí? Redefino la función de la siguiente manera, me voy a salvar de esta discontinuidad. Si yo redefino la función f de x que valga seno de x sobre x, ¿sí? Cuando x es distinto de 0, y que valga 1 cuando x vale 0. Si yo hago esto, redefino mi función de esta manera, salvé la discontinuidad. Para x distinto de 0, sigo teniendo una función continua, y para x igual 0, la función vale 1, y cuando x tiende a 0, ¿sí? La función tiende a 1. Entonces lo que hice, al redefinir esta función de esta manera, es salvar la discontinuidad. Si yo tengo mi función definida así, ¿sí? Tengo un problema porque en x igual 0 no la puedo evaluar, ¿sí? No puedo dividir por 0. La gráfica de la función esta, ¿sí? La gráfica de esta función, ¿sí? De la función seno de x sobre x, es una cosa de este estilo. Es una cosa que oscila como un seno, pero con una amplitud, digamos, decreciente, ¿sí? La dibujo simplemente porque es interesante, porque es una función con muchísima importancia fuera de la matemática. Fíjense que así como la dibujé, ya la tengo definida en 0, ¿sí? Acá estaría el número 1, ya la tengo definida en 0 como 1. Veamos ahora, déjenme que subo para acá arriba, y déjenme que les cuente un ejercicio típico de discontinuidades, ¿sí? Les voy a contar un ejercicio y lo vamos a resolver. Este ejercicio lo que dice es hallar, ¿sí? Hallar A real, ¿sí? De manera tal que, ¿sí? Podemos ya, tal que f sea continua, ¿sí? Continua en R. Y f está definida de la siguiente manera. F es igual al coseno de x por e a la 1 sobre x, ¿sí? Más 7 para x menor a 0, y vale x menos a al cuadrado para x mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, yo quiero encontrar a los números reales a que hacen que esta función sea continua en R. Naturalmente, el problema, digamos, los problemas que puede llegar a tener esta función están en x igual 0, porque para x mayor o igual a 0, mi f es una función continua, para x menor a 0, mi f es una función continua, ¿sí? Esta exponencial, lo de arriba no vale 0, entonces es continua, el coseno es continuo, la función constante igual a 7 es continua. Lo que hay que hacer es estudiar el límite, ¿sí? Por izquierda de f de x tendiendo a 0 y el límite por derecha de x tendiendo a 0. Empecemos por estudiar el límite, ¿sí? Cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿sí? Es acercarse por las x negativas hacia el 0 de el coseno de x, ¿sí? Por e a la 1 sobre x más 7. Bueno, este límite hay que estudiarlo así. Esto es el coseno de x, que cuando x se acerca a 0, esto tiende a 1. El coseno de menos x es igual al coseno de x, así que me acerque por izquierda o por derecha, el coseno tiende a 1. Y e a la 1 sobre x, fíjense, e a la 1 sobre x, ¿a dónde va? Cuando, digamos, ¿a dónde va cuando x tiende a 0 a menos? Bueno, para observar esto, para, digamos, resolver eso, hay que observar que 1 sobre x tiende a menos infinito cuando x se acerca a 0 por izquierda. Por lo tanto, estudiar e a la 1 sobre x cuando x tiende a 0 por izquierda es estudiar, ¿sí? La función e a la i cuando i tiende a menos infinito, ¿sí? Y e a la i cuando i tiende a menos infinito tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, esto tiende a 0. Por lo tanto, esto de acá tiende a 0. Por lo tanto, este límite es igual a 7, ¿sí? El producto de algo que tiende a 1 por algo que tiende a 0 vale 0.
Y el límite por derecha, ¿sí? Cuando me acerco por la derecha, límite cuando x tiende a 0 más, ¿sí? Es estudiar el límite de x menos a al cuadrado, y esto es igual, como esto es continuo, reemplazo 0 por x, y esto me quedaría a cuadrado, ¿sí? Bueno, ahora lo que yo tengo que hacer sería pegar esas dos cosas, ¿sí? Hacer que cuando me acerco por izquierda y cuando me acerco por derecha, esté tendiendo a la misma cosa. Por lo tanto, esto me impone la condición de que a cuadrado sea igual a 7, ¿sí? Bueno, esto lo que significa es que a puede ser igual a raíz de 7 o a puede ser igual a menos raíz de 7. Cuando a valga raíz de 7 o menos raíz de 7, va a suceder que esta función es continua en 0, ¿sí? Porque estos dos límites, estos dos números son iguales. Pero si mi función es continua en 0, ya habíamos observado que era continua en todo x distinto de 0, por lo tanto, con que a valga 7 o menos 7, logré que mi función sea continua en R. Y eso era lo que me pedía el ejercicio. En definitiva, hay muchísimos ejercicios acerca de discontinuidades que se tratan ni más ni menos de que calcular límites en donde la función tenga problemas, ¿sí? Uno agarra una función, se fija dónde tiene un problema, calcula los límites y en base a eso estudia la continuidad de la función, ¿sí? Se fija qué tipo de discontinuidad tengo ahí, si existe o no existe límite, y luego se fija si la discontinuidad es evitable, si hay manera de salvarla y cómo redefinir mi función o qué parámetros de la función definir para que en ese punto la función sea continua.